Somos estudiantes de la carrera de Psicología Laboral de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Este trabajo corresponde a la materia de Psicología Diferencial, a cargo de la docente psicóloga Alexandra Salinas. Nuestro grupo está conformado por Cristina Delgado, Anabel Pucha, Meilín Guerra. Hablaremos sobre las diferencias individuales hacia la personalidad, rasgos psicológicos versus habilidades sociales, temperamentos y rasgos de la personalidad. Buenos días, yo voy a hablar sobre la personalidad. Encontramos que la personalidad procede del latín persona, prosopon, y se deriva del griego, la cual significa máscara. Es utilizada por los actores clásicos. Sigmund Freud nos indica que la personalidad no es más que el patrón de pensamientos, sentimientos y conducta que presenta una persona y que persiste a lo largo de toda su vida, a través de diferentes situaciones. Existen también instintos conscientes e instintos inconscientes, llamados también instintos de la vida y de la muerte. Tenemos también que los instintos de la vida y los de la muerte forman parte de los que él llamó ello o identidad y el yo o ego. Los instintos de la muerte, en la teoría freudiana, es el grupo de instintos que produce agresividad, destrucción y muerte. El ello es la serie de impulsos y deseos inconscientes que sin cesar buscan expresión. El yo tiene como fin cumplir de manera realista los deseos y demandas del ello. Pero el superyo es la parte que contrarresta al ello, representa los pensamientos morales y éticos adquiridos. Teorías de la personalidad y su consistencia. Todas las teorías de la personalidad en general manifiestan que el comportamiento es congruente a través del tiempo y de las situaciones. Según esta perspectiva, una persona agresiva tiende a ser agresiva en una amplia gama de situaciones. Continuará siendo agresiva de un día a otro o de un año a otro. Este comportamiento constantemente agresivo es una prueba de la existencia de un rasgo de la personalidad subyacente de agresividad o de una tendencia hacia ella. Apertura a la experiencia. La apertura implica 6 facetas o dimensiones: la imaginación activa, fantasía, la sensibilidad, la estética, la atención a los propios sentimientos, la preferencia por la variedad y la curiosidad intelectual. Medición. La apertura a la experiencia es normalmente evaluado con autoinformes, a pesar de que informes de pares y de terceros de tercera mano también son utilizados. Los autoinformes son o bien léxicos o basados en declaraciones. Las mediciones léxicas utilizan adjetivos individuales que reflejan rasgos de apertura a la experiencia, tales como creativo, intelectual, artístico, filosófico, profundo. Goldberg en 1992 desarrolló una medición de 20 palabras como parte de sus 5 grandes marcadores de 100 palabras. Fue desarrollada una medición sistemáticamente revisada para tener mejores propiedades psicométricas, los mini marcadores internacionales en habla inglesa. Aspectos psicológicos. La apertura de la experiencia tiene componentes tanto motivacionales como estructurales. Las personas con un alto apertura se motivan a buscar experiencias nuevas constantemente y se comprometen en la propia comprensión de sí mismos. Las personas cerradas, contrariamente, se encuentran más cómodas dentro de experiencias familiares y tradicionales. En los genes y fisiológico, encontramos que la apertura a la experiencia, como otros rasgos del modelo de los 5 factores, se cree que posee un componente genético. Gemelos idénticos, quienes tienen el mismo ADN, muestran puntuaciones similares en apertura a la experiencia, incluso cuando han sido adoptados en familias diferentes. Niveles más altos de apertura han enlazado la actividad en el sistema dopaminérgico ascendente y la corteza dorsal lateral prefrontal. La apertura es el único rasgo de la personalidad que se interrelaciona en pruebas neuropsicológicas,
con la función de la corteza dorsal lateral prefrontal, apoyando las acciones teóricas entre las aperturas, el funcionamiento cognitivo y el consciente intelectual. Diferencias individuales, rasgos psicológicos. Dentro del ámbito de la psicología se emplea el concepto de rasgo, más concretamente se habla de teoría de rasgos. A través de la misma se intenta analizar y estudiar el comportamiento del ser humano. Para ello, parte de la idea de que existe una serie de características o de pilares estables que son parte intrínseca de la personalidad. Desde este punto de vista, la personalidad está formada por una jerarquía de rasgos estables y consistentes que determinan, explican y hasta cierto punto permiten predecir el comportamiento individual, en la medida en que guían la forma en que cada individuo piensa e interpreta la realidad. Esto quiere decir que en determinadas ocasiones y en circunstancias puntuales se puede predecir cómo va a actuar el individuo ante las mismas. Gordon Allport, Hans Eysenck o el psicólogo británico Raymond Cattell son algunas de las personalidades que a lo largo de la historia se han convertido en ejes o desarrolladores de esta mencionada teoría, básica dentro del campo de la psicología y del comportamiento del ser humano en cuanto a ideas, comportamiento e interpretación de la realidad que nos rodea. Teoría de los rasgos de Gordon Allport. En 1936, el psicólogo Gordon Allport encontró que un solo diccionario de inglés contiene más de 4.000 palabras que describen los diferentes rasgos de la personalidad. Categorizó estos rasgos en 3 niveles. Rasgos cardinales. Estos son aquellos rasgos que tienen algunas personas que prácticamente definen sus vidas. Allport también sugirió que los rasgos cardinales son raros y tienden a desarrollarse tarde en la vida. Con frecuencia usamos personajes históricos específicos para nombrar estos rasgos, como por ejemplo Juana de Arco, heroica y sacrificada; Madre Teresa, servicio religioso; Marqués de Sade, sadismo; Maquiavelo, maquiavélico, crueldad política y demás. Relativamente pocas personas desarrollan un rasgo cardinal y si lo hacen es en un periodo bastante tardío en la vida. Rasgos centrales. Los rasgos centrales son la piedra angular de tu personalidad. Cuando describimos a alguien, con frecuencia usaremos palabras que se referirán a los siguientes rasgos centrales: listo, tonto, salvaje, tímido, chismoso. Gordon ha observado que la mayoría de las personas tienen entre 5 y 10 de estos rasgos. Rasgos secundarios son atributos que no constituyen una parte fundamental de la personalidad y aparecen solo en ciertas situaciones o bajo circunstancias específicas. Por ejemplo, una persona que se pone muy nervioso cuando habla delante de otros, o una persona que es impaciente cuando tiene que esperar. Los 16 tipos de personalidad de Raymond Cattell. La teoría de los rasgos de personalidad de Raymond Cattell reduce el número de los principales rasgos de la personalidad de la lista inicial de Allport de más de 4.000 a 171. Luego, utilizando una técnica estadística conocida como análisis factorial, identificó términos estrechamente relacionados y finalmente redujo su lista a solo 16 rasgos de personalidad. Según Cattell, estas 16 características son la fuente de toda la personalidad humana. También desarrolló una de las evaluaciones de personalidad más utilizadas y conocidas de todos los tiempos, que es el cuestionario de 16 factores de la personalidad, 16PF. Las 3 dimensiones de la personalidad de Eysenck. El psicólogo británico Hans Eysenck desarrolló un modelo de la personalidad basado solo en 3 dimensiones o factores. Introversión, extraversión. La introversión consiste en dirigir la atención en las experiencias internas, mientras que la extroversión se refiere a centrar la atención hacia el exterior sobre otras personas y el medio ambiente. Así, una persona que puntúe alto en introversión podría ser tranquila y reservada, mientras que si puntúa más en extraversión sería sociable y expansivo. Neurotismo o estabilidad emocional. Esta dimensión de la teoría de los rasgos de Eysenck se relaciona con la inestabilidad emocional frente a la templanza. El neuroticismo se refiere a la tendencia de un individuo a sufrir inestabilidad a nivel emocional, mientras que la estabilidad se refiere a la tendencia a permanecer emocionalmente constante o estable. Psicoticismo. Posteriormente, tras estudiar a las personas que sufren de enfermedades mentales,
Eysenck añadió una dimensión de la personalidad llamada psicoticismo. Las personas que tienen un alto contenido de este rasgo tienden a tener dificultades para hacer frente a la realidad y pueden ser antisociales, hostiles, poco empáticos y manipuladores. La teoría de los 5 factores de personalidad. Tanto la teoría de Eysenck como la de Cattell han sido objeto de numerosas investigaciones, lo que ha llevado a algunos teóricos a considerar que Cattell se centró en demasiados rasgos, mientras que Eysenck se centró en muy pocos. Como resultado surge una nueva teoría de los rasgos. Se refiere a menudo como la teoría de los 5 grandes factores de la personalidad. Suelen recibir los siguientes nombres: apertura a las nuevas experiencias, responsabilidad, extroversión, introversión, amabilidad, neurotismo o inestabilidad emocional. Habilidades sociales, temperamento y rasgos de las personalidades. Las habilidades sociales es un arte de relacionarse con las demás personas y el mundo que nos rodea. También son conductas adecuadas para conseguir un objetivo ante situaciones sociales específicas. Debemos adquirir una serie de habilidades sociales que nos permitan vivir en armonía con los que nos rodean, puesto que necesitamos a los demás para sobrevivir y para disfrutar de una vida emocionalmente sana. No poseer ciertas habilidades sociales determina cómo nos comportamos con las otras personas. Nuestra manera de actuar puede ser mal interpretada por los demás, creando un conflicto que podemos evitar. Existen 2 tipos de habilidades sociales, las básicas y las complejas. Las habilidades básicas son apego, empatía, asertividad, cooperación. El apego es la capacidad que tiene una persona de establecer lazos afectivos con otras personas. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y entenderlo. La asertividad es defender los propios derechos y opiniones sin dañar a los demás. Y la cooperación es colaborar con los demás para lograr un objetivo en común. También está la comunicación, autocontrol, comprensión de situaciones y resolución de conflictos. La comunicación es la capacidad de expresar y escuchar sentimientos, emociones e ideas. El autocontrol es interpretar las creencias y sentimientos propios y controlar los impulsos. La comprensión de situaciones es entender las situaciones sociales y no tomarlas como algo personal o culparse de determinadas cosas. La resolución de conflictos es la capacidad para interpretar un conflicto y sacar alternativas de solución del mismo. Las habilidades complejas son conductas que nos enseñan a disculparse y pedir ayuda, a admitir la ignorancia, afrontar las críticas o convencer a los demás. Los temperamentos es un rasgo descriptivo o del estilo de actuar que nos distinguen de los demás como únicos e irreemplazables, para que podamos congeniar con ellos. El temperamento y el carácter definen a la personalidad del ser humano. Pueden ser hereditarios y no influyen los factores externos, a no ser que esos estímulos fuesen demasiado fuertes y constantes. Es algo que ya está determinado y tiene que ver con la genética. Hace referencia a la conformación reactiva del individuo, es decir, las reacciones emocionales del individuo. Existen 4 tipos de temperamento: el sanguíneo, el colérico, melancólico y flemático. El temperamento sanguíneo son personas vivaces, alegres, optimistas, que les gusta estar siempre acompañados. Son extrovertidos, toman decisiones basándose en los sentimientos más que en la reflexión. Son desorganizados y siempre están en movimiento. Indisciplinados, la impulsividad los lleva a no pensar mucho antes de hablar. No se concentran, por lo que dejan cosas sin terminar. Los temperamentos coléricos, en cambio, son personas rápidas, activos en sus decisiones, independientes, un poco extrovertidos, pero no tanto como el temperamento sanguíneo. Tienen metas y objetivos que cumplir, son ambiciosos, aprecian la música y el arte y les gustan las adversidades. Eso les da aliento. Son determinados y no se rinden ante cualquier obstáculo. Él sigue adelante y son manipuladores y muy intolerantes.
El temperamento melancólico son personas sensibles, creativas, introvertidas y perfeccionistas. Se enojan con facilidad y su humor varía con rapidez. Y son propensos a la tristeza, es decir, a la depresión. Su nivel de inteligencia es más alto que los demás temperamentos. Son fieles y buen amigos. Son pesimistas, se enamoran con facilidad y lo hacen de forma seria. Son analíticos. El temperamento flemático. Son personas tranquilas, nunca pierden la compostura y nunca se enfadan. Es de buen corazón y compasivo, aunque rara vez demuestra sus sentimientos. Son lentos y ociosos, les falta empuje y ambición. Se escudan del dolor y pueden ser un poco sensibles. Son avaros en cuestión de dinero, son tercos, indecisos y temerosos. No tienen dotes de liderazgo, son fríos y toman su tiempo para tomar decisiones. Rasgos de la personalidad. Son pautas de pensamientos, sentimientos y conductas arraigadas que se caracterizan el estilo de vida y el modo de adaptación único de una persona. Son consecuencias de factores constitucionales, del desarrollo y de las experiencias sociales. Es decir, es un conjunto de rasgos emocionales y conductuales, estables y prescindibles, que caracterizan a una persona en su vida diaria. No se puede entender la forma de ser de una persona sin tener en cuenta su cuerpo,